La lógica matemática está sustentada en el estudio de oraciones particulares a las que llamamos proposiciones. O sea, para poder estudiar lógica, pues tenemos que entender primero qué es una proposición, porque la lógica está sustentada en estas proposiciones. Entonces, ¿qué es una proposición? Entonces, es una oración declarativa que tiene las posibilidades de ser verdadera o falsa, pero nunca ambas. Se representan mediante letras minúsculas P, Q, R, S o cualquier otra letra minúscula. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, esta proposición P dice: el sol sale por el oriente. La proposición Q: Juan, ¿tienes el computador? La proposición R: Rosa es la niña más linda de la clase. Entonces vamos a ver que en estas oraciones a estas tres, todas no tienen valor de verdad, no se les puede asignar un valor de verdad. Por ejemplo, vamos a ver la primera, analizar la proposición P. Dice: el sol sale por el oriente. Bueno, esa es una proposición a la cual sí le puedo asignar un valor de verdad. Y esto es verdadero, ¿no? Todos sabemos que el sol sale por el oriente, es decir, esta proposición es verdadera. ¿Sí? Vamos a utilizar la B de verdadero para denotar esta proposición. Pero ahora miremos la proposición Q. Dice: Juan, ¿tienes el computador? Observen que esto es una pregunta. Entonces, a esta proposición, que es una pregunta, a esto no se le puede asignar un valor de verdad. O sea, no podemos decir si esto es verdadero o falso. Simplemente pues se puede responder, Juan puede responder sí o no tiene el computador, pero eso no quiere decir si es verdadero o falso. La proposición como tal no tiene un valor de verdad. Entonces, en general, todas las preguntas o interrogantes no se les puede asignar un valor de verdad. ¿Listo? Bien, la proposición R: Rosa es la niña más linda de la clase. Pues resulta que esta proposición tampoco se le puede asignar un valor de verdad, ya que la belleza, en este caso, está diciendo que la niña es más linda. En este caso, la belleza es subjetiva y por lo tanto las personas de la clase pues no podrán decir si esto es verdad o falso. O sea, eso es relativo, ¿cierto? No podemos decir que Rosa es la más linda, porque a algunos les puede parecer linda, a otros no. Entonces ahí distinguimos tres tipos de oraciones en las que a algunas se les puede asignar valor de verdad y otras no. Bien, entonces existen dos tipos de proposiciones. Están las proposiciones simples, que también se llaman atómicas, también le dicen así. Proposiciones simples, por ejemplo, el sol sale por el oriente. ¿Por qué es simple? Pues porque es una oración que simplemente está hablando de algo en particular y no se le agregan otros adjetivos a esta proposición. Por lo tanto, es una proposición corta, una proposición simple. Vamos a ver el otro ejemplo para poder entender mejor esta. Entonces, si esta es simple, entonces quiere decir que existen unas que son compuestas, unas proposiciones compuestas. También se les dice moleculares. Y observen que estas resultan de la unión de dos o más proposiciones simples. Entonces tenemos varios ejemplos. Esta proposición P que dice: la lógica y la matemática son ciencias formales. Entonces observe que se están uniendo como dos proposiciones, ¿cierto? O sea, están hablando de varias cosas, bueno, de dos cosas. La lógica y la matemática son ciencias formales. Otro ejemplo es: el tiempo es absoluto o es relativo, ¿cierto? Por ejemplo, en esta es compuesta, porque pues para que sea simple podamos dejar solamente el tiempo es absoluto, ¿cierto? Será una proposición simple. Pero ya al ponerle un o es relativo, ya la estoy convirtiendo en compuesta. Vemos la de arriba dice: la lógica y la matemática, ya eso hace que sean compuestas. Otro ejemplo dice: si dos ángulos adyacentes forman un par lineal, entonces son suplementarios. Entonces, para que fuera simple, lo hubiéramos podido dejar: dos ángulos adyacentes forman un par lineal. Hasta acá es simple. Pero acá le agregamos otra cosa, entonces son suplementarios. Y el último ejemplo es: este número es par si solo si es divisible por 2. ¿Sí? Observen que le estamos agregando el si solo si, y eso hace que la proposición se vuelva compuesta.
Para que todas esas proposiciones puedan ser compuestas, como mostró mi compañero en la explicación anterior, necesitamos de unos conectores lógicos, los cuales les voy a mostrar. Empezamos con la negación, el cual es un conector lógico muy básico. La ley de este nos dice que es un operador que se ejecuta sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio a la proposición considerada. Entonces esto quiere decir que cuando una proposición es verdadera, va a pasar a ser falsa, y cuando es falsa, va a pasar a ser verdadera. El que continúa es la conjunción. La conjunción ya es un poco más compleja, ya que se ejecuta en dos valores. Entonces esa nos dice que el valor va a ser verdadero siempre y cuando ambas sean verdaderas. En los demás casos siempre será falso. Entonces verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, y obviamente falso y falso, falso. Por lo cual continúa la disyunción. Ya la disyunción pasaría a ser básicamente lo contrario a la conjunción. O sea, la ley nos dice que solamente va a ser falso siempre y cuando ambas sean falsas. Entonces en los demás casos va a ser verdadero, como lo muestra aquí en el cuadrito. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ya cuando es falso y falso será entonces falso. El condicional. ¿Qué nos dice el condicional? Nos dice que es un operador que opera sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor verdadero o falso solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Eso nos dice que solamente va a ser falso cuando de una verdad llega a una falsedad, del resto son verdaderos. Ya para el bicondicional el caso es diferente. Entonces esta ley nos va a decir que cuando los dos valores son iguales va a ser verdadero, y cuando los dos valores son diferentes será falso, como lo vemos en el cuadro. Sistemas numéricos. ¿Qué es un sistema numérico? Un sistema numérico es una relación entre operaciones y propiedades que se aplican en un conjunto de números naturales, números racionales, números complejos e imaginarios y números enteros. Entonces, existen varias operaciones como son la suma, la resta, la multiplicación y la división de números enteros. Todo esto llevan unas reglas para así mismo poder ejecutar las operaciones, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Entonces vamos a empezar con la suma de números enteros, que dice que la suma de los números enteros. Dice, si los dos enteros a sumar tienen el mismo signo, se suman los números sin signo y se conserva el signo. ¿Esto qué significa? Que por ejemplo, acá tenemos un más 3 más 5. ¿Qué pasa? Como tal se hace la suma, sería el 3 más 5, y como los signos son iguales, se deja ese mismo signo aquí. En este caso pasa lo contrario. Se hizo la suma, pero ¿qué pasó? Los signos no son positivos sino son negativos. Entonces se deja el mismo signo aquí. Como tal, dice, si los enteros tienen signos distintos, se restan los números sin involucrar el signo y se conserva el signo en número que sea mayor. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos un más 4 y un menos 5. Entonces, porque se hace como son diferentes los signos, se hace la resta. 4 menos 5 da 1. Y dice que se coloca el signo del número que sea mayor. ¿Qué quiere decir que es esto? Este es el signo del número mayor, ya que el 5 es mayor que 4. En este caso, ¿qué pasa? En este caso pasa que queda positivo porque se hizo la resta de 3 menos 5. Queda 2 y se colocó el signo del número mayor, que en este caso es 5. Dice que en la suma de enteros podemos omitir el signo positivo de la suma y los paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vayamos a hacer una operación entre enteros podemos omitir estos paréntesis y este signo de acá, porque ya sabemos que cuando los signos de los dos signos que acompañan al número son negativos, se restan, y cuando son iguales se suman y se conserva el mismo signo. Dice, vamos a reescribimos las sumas del ejemplo anterior y como tal aquí están con el paréntesis y con sus respectivos signos, y aquí se ve ya sin signos. Como podemos ver, aquí ya no se ve no se ven ni los paréntesis ni el signo de más que estaba acá. Dice que se puede omitir el signo positivo en la primera suma ya que no aporta información. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo aquí dice más 4 menos 5, pero aquí dice 4 menos 5. ¿Esto qué quiere decir? Que el más está aquí pero es imaginario, es decir, uno lo hace imaginario ya que es un número positivo y como tal no se necesita
un signo para saber que es positivo, o sea, no se necesita el signo para, por ende, saberlo. La resta de números enteros. La resta de números enteros es muy similar a la suma, pero entonces dice que cuando tenemos una resta de enteros podemos transformarla en una suma cambiando el signo del segundo sumando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá tenemos un 4 menos 5. ¿Qué pasa? Como aquí hay un menos y aquí hay otro menos, ¿esto qué hace? Este menos convierte el signo de acá en un más. Como podemos ver acá en el ejemplo abajo. Este 5 se convirtió en un más. ¿Por qué? Porque este menos convirtió a este en un más. Una regla dice que cuando el segundo sumando, cuando antes del segundo sumando hay un menos y hay un paréntesis, automáticamente los signos dentro del paréntesis se cambian. Es decir, que este menos se convirtió en un más. Lo mismo pasa aquí. Por ejemplo, tenemos menos 5 menos 7. ¿Qué pasa? Este menos transforma todos los signos que hayan dentro del paréntesis después hacia la derecha. Entonces este menos se convierte en más y aquí se hace una resta. ¿Por qué? ¿Por qué se hace una resta? Porque este número es negativo y este pasó a ser positivo. Entonces por ende se hace la resta. Aquí tenemos otro ejemplo de una suma de enteros. Por ejemplo, aquí se ve que el 7 es positivo y este es menos, ya que cambia aquí adentro, se convirtió en un 0, menos, perdón. Y se realiza la respectiva suma que daría menos 10. La regla de los signos. Dice que la regla de los signos proporciona el signo del resultado de la multiplicación o división de dos enteros. Dice que si el resultado es positivo si los dos factores tienen el mismo signo, como se puede ver acá en el primer ejemplo. La segunda regla dice que el resultado es negativo si los dos factores tienen signo distinto, como se ve aquí en este ejemplo, que digamos hay un positivo multiplicando un negativo va a dar negativo por ende, y lo mismo pasa aquí. Y dice, el resultado es neutro si alguno de los factores es 0. O sea, ¿qué pasa? Si hay un número 0 como tal, el resultado no interviene ahí. Y podemos resumir la regla así. Más por más es más, o sea, ambos signos son iguales, daría positivo. Lo mismo pasa aquí, ambos signos son iguales, da positivo. Cuando los signos son diferentes, siempre va a dar negativo. En la multiplicación esa es en la ley de signos, que esa sería para la multiplicación y la división. Multiplicación y división de enteros. Dicen que la multiplicación de dos enteros se calcula multiplicando los números sin el signo y aplicando la regla de los signos que está aquí arriba. Dice que vamos a multiplicar los enteros más 2 por menos 3. ¿Qué pasa? Entonces, como tal, se dice que se multiplica sin signos, es decir, estos signos se dejan para el final, se toma relevancia a la multiplicación. Sería 2 por 3 es igual a 6. ¿Y qué pasa? La ley de signos, más por menos da menos, se le pone menos. Por ende, da el resultado menos 6. Aquí se ve otro ejemplo de ley de signos. Por ejemplo, 3 por 3 da 9. Y está el signo menos, entonces menos por menos da más, esto quedaría positivo. Y aquí lo mismo, multiplicación de enteros. Aquí hay un número positivo, aquí hay un número negativo, se multiplican 2 por 5, 10. Ley de signos, menos por más es menos, da menos 10. Bien, aquí es otra muy similar, que los dos números son positivos y pues se multiplica 2 por 4 da 8, por ende el resultado va a ser positivo. La división de enteros se calcula viendo los números sin signo y aplicando la regla de los signos. La división es muy parecida, es igual a la multiplicación. Entonces dice que 4 entre 2, como tal, se le toma relevancia a la división, luego a la suma y a la resta. Entonces sería 4 dividido en 2 da menos 2. ¿Por qué da menos 2? Porque más por menos da menos. Y aquí pasa lo mismo, 12 dividido en 3 da 4. ¿Qué pasa? Menos por menos da más. Dice que operaciones combinadas con números enteros. Dice, las operaciones combinadas o mixtas son operaciones compuestas por varias operaciones, sumas, restas, multiplicaciones y o divisiones.
En estas operaciones, la multiplicación y la división tienen prioridad sobre la suma y la resta. Los paréntesis pueden utilizarse para cambiar este orden. ¿Qué quiere decir? Que como tal, en una multiplicación, o sea, siempre y cuando nosotros encontremos, por ejemplo, como acá una multiplicación, aquí hay una multiplicación y una suma o resta, ¿qué pasa? Siempre se le da prioridad a la multiplicación siempre y cuando los paréntesis estén en el orden correcto. Por ejemplo, como en este ejemplo, como podemos ver en este ejemplo. En este caso podemos ver que este 2 está multiplicando este menos 3. ¿Qué pasa? Se le da prioridad a este y luego a este. Entonces 2 por 3 da 6. Más por menos 6. Este 7 se baja y se deja aquí porque como tal no se le dio prioridad y no tenía otro número para hacer la operación. Listo. Este menos 6 aquí se tomó por prioridad la multiplicación, aquí se toma por prioridad suma y resta. Entonces, dice que para la suma y resta de enteros se hace la operación y si los signos son diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. 6 menos 6 más 7 da 1. ¿Por qué se le pone el positivo? Por el número 7 que está positivo. Como tal dice que hemos calculado la multiplicación y después la suma. Otro ejemplo. Menos 2 por 5 menos 2. ¿Qué pasa? Este 2 está multiplicando el 5. Por ende se toma por prioridad el 2, la multiplicación y luego la resta. La suma o resta. Entonces 2 por 5 da 10. Menos por más, menos. Listo, se baja este 2 y se deja negativo. Signos iguales se suman. 10 más 2, 12. Y se coloca el signo del mismo signo. Y se dice que hemos calculado la multiplicación y después la suma. Otro ejemplo. Dice que aquí hay un claro ejemplo de prioridad. Como tal, este 2 está solo, pero como tal, aquí hay una suma. Aquí hay una resta. ¿Qué es lo que pasa? Como la resta, toda la operación, los dos números están dentro del paréntesis, toda la operación está dentro del paréntesis, se le da prioridad a esto y luego a la multiplicación. Por el mismo paréntesis. Entonces se hace 3 más 3 menos 5 da 2. Se le coloca el signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. 2. Se baja este 2 y se hace la multiplicación. Menos 2 por menos 2 da 4. Menos por menos da más. Se coloca el signo positivo. Aquí dice, en esta operación hemos calculado primero la resta porque había un paréntesis en el menos 2 multiplicando al resultado de la resta del paréntesis. Es decir, esto.